生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 13 al 14. Entonces estás diciendo que te convertiste en mago después de escapar del cautiverio, creaste un traje de Iron Man y resucitaste a una diosa de las leyendas escandinavas que murió en una batalla con un robot alienígena. ¿Lo entendí bien? El escepticismo en el tono de Rhodes podría sacarse con cucharones y comerse. Era tan espeso. Pero inmediatamente después, se relajó en su silla, levantando las palmas hacia adelante. Está bien, Tony, ¿dónde está la cámara? ¿Cuándo van a saltar los camarógrafos hacia mí con un grito de ese prank? ¿Y no te sorprendió la fuerza que tenía la chica al arrastrarme por todo el garaje? Preguntó Stark levantando la ceja izquierda. Ahora todos estaban en la sala de estar. Él y Pepper estaban sentados en un lado del sofá semicircular, Bruce y Betty en el otro, con la chica asgardiana, cubierta con cuadros, sollozando entre ellos, dormida con los hechizos para dormir mejorados, ya que los estándar simplemente no funcionaban. En la silla frente al sofá, en la mesa de café, estaba Rhodey, que seguía esperando el mensaje sobre la broma, pero no lo escuchó. Con tus recursos podrías haber hecho una producción más convincente. Esos rituales ocultistas en el garaje no van con los artilugios tecnológicos. Muy bien, amigo, realmente me atrapaste. En el tenso silencio, Tony respondió de repente con una sonrisa, acercándose a Rhodes y abriendo los brazos. Pepper y un par de científicos miraron a Stark con sorpresa e incomprensión. Uf, ha tardado mucho, Tony. Rhodey se levantó, abrazó a su amigo y de repente sintió que su funda se volvía más liviana. Su pistola HK-2000 estaba en manos del multimillonario, quien saltó hacia atrás, quitó el seguro con gran destreza y antes de que nadie pudiera hacer nada, se disparó en la palma de la mano, aturdiendo a todos los que lo rodeaban. ¿Qué carajo estás haciendo? Pepper, coge él. El teniente coronel Rhodes sabía lo que una bala del calibre de una pistola podía hacer en la carne humana, y esperaba ver su palma atravesada y sangrando, porque los huesos de su palma eran lo suficientemente delgados como para ser penetrados fácilmente. Y el agujero debía ser bastante grande. Stark, sin embargo, retiró tranquilamente la boca del cañón y mostró la bala del calibre 45 aplastada contra la piel. Cuando la separó de su piel, la palma de su mano estaba completamente ilesa, solo un poco sucia por los gases de la pólvora. ¿Eso también fue una broma? ¿O era una pistola de juguete? Joder, Tony, ¿te has vuelto loco? Exclamó James, mirando incrédulo la mano de su amigo. Sí, Tony, yo también quiero saber la respuesta a esa pregunta, añadió Pepper enojada, frotándose las orejas. Un disparo en un espacio reducido no era divertido para nadie. Al menos la sala era grande. ¿De qué otra manera se suponía que lo probaría? Cualquier manifestación de magia puede explicarse mediante una técnica, un holograma. Estaría aquí toda la noche convenciéndolo. Stark se encogió de hombros, sacando un medallón plateado con un rubí que representaba una triqueta celta con runas. Por cierto, Pepper, aquí tienes. Hice esto a mi aire. Cuando empezaste a ser joyero, la muchacha no logró atrapar el medallón, por lo que tuvo que recogerlo indignada del suelo. Pero todo el resentimiento desapareció cuando vio lo delicado que era el trabajo. No podía ser fundido, solo tallado a mano bajo un microscopio. Es hermoso. Es un medallón de defensa. Me curará, me protegerá y atraerá un traslador a mi casa. Lo he probado. Puede recibir una bala de ametralladora, pero no de un RPG-7, así que no te acerques a un lanzagranadas. ¿Cuándo me he metido yo debajo de un lanzacohetes? Esa es tu prerrogativa. Pop sacudió sus rizos rojos con ira. ¿Me ayudarías a ponérmelo? Claro. Ah, casi lo olvido. Ponle un poco de sangre, la saliva servirá. Tony, para, maldito cabrón. Exclamó el desgarbado Rhodey.
¿Qué fue eso de ahora? ¿Qué es, Superman o algo así? ¿O un mutante? ¿Qué respuesta preferirías? Stark sonrió, con un poco de tristeza en su voz. Pero ya no soy humano, eso es seguro. Dirigiéndose a la barra redonda de la cocina, que se extendía suavemente hasta la sala de estar, Tony abrió la barra, sacó vasos y preparó ron con cola, lima y hielo para su amigo, que aún no se había recuperado del todo del susto. Aceptó agradecido el vaso casi lleno de su bebida favorita y lo vació de inmediato. Tony, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo llamaste? ¿Asgardiano? Preguntó Bruce, quien se avergonzó de pedirle uno a Stark también para él, pero entendió bien su mirada y, para no ofender a los demás, hizo uno para todos a la vez. Banner tomó el vaso y agradeció al propietario. Gracias. Le daré dinero y ropa y le dejaré ir a donde quiera, imbécil desagradecido. Pero no es un mal culo, bromeó Betty. Un culo no es suficiente para tolerar que en mi casa haya una extraterrestre con superpoderes que me es hostil. Y la he resucitado, por cierto. Perdón por interrumpir vuestra importantísima conversación sobre los culos de las mujeres, dijo Pepper sonriendo mientras bebía un sorbo de su cóctel, pero, Tony, ella no sabe nada sobre nuestro mundo. Eso lo dices tú, no yo. ¿Y estás dispuesto a, como dices, echar a un extraterrestre con superpoderes a la calle? ¿Cuánto tardarán en aparecer los cadáveres? ¿Estás sugiriendo que se la entreguemos a Shields? ¿Y qué le dirás a Thor, quien probablemente se enterará de ella y te preguntará qué le hiciste a su compañera o, peor aún, a su amante? ¿Cómo os atrevéis, Midgardianos, a difamar mi honor como guerrero? No me acosté con el hijo de Odín. Lady Sif dejó de fingir que dormía. Pero me gustaría, a ti no. Tony cambió a la visión verdadera y vio que la chica no estaba siendo del todo honesta. Es cierto que su relajación era puramente lúdica. Estaba listo para activar el brazalete paralizante en su brazo en forma de Ouroboros. Tenía varias artesanías que eran piezas estándar de Pierce o joyas copiadas de Tiffany's. Hay que practicar la creación de artefactos en algo, ¿no? No tenía un tramposo mental espíritu ni su propio dominio acelerado en el tiempo, por lo que tuvo que inventarlo de forma independiente. Espero que no nos ataques ahora, Lady Sif. Me gustaría disculparme, guerrero de hierro y gran mago. Te vi ayudando a Thor antes de partir hacia las puertas del Valhalla, pero al principio no lo reconocí. Estoy agradecida por tu resurrección. La chica se levantó e hizo una reverencia, sosteniendo la manta para cubrir su desnudez. Pagaré esta deuda a lo grande, pero, ¿cómo podrías darme algo de ropa? ¿Y qué es este brazalete en mi brazo? La pulsera es para asegurarme de que te comportas como una buena chica. No rompas cosas, no toques a mis amigas. Miró a Rowdy, que estaba comiendo la figura de la rubia, pero se corrigió. A menos que me lo pidan. Te conseguiré algo de ropa. Al bajar las escaleras, Tony trajo un paquete de cuero y metal. Cuando Sif lo tomó, se sorprendió al ver que era su propia armadura, solo que reparada. Sin embargo, se le ocurrió que un mago tan grande con la capacidad de resucitar no sería un problema reparar algunas prendas. Y la niña ni siquiera podía desdeñar de alguna manera a Stark porque, a diferencia de Loki, Tony era un guerrero que, según conversaciones con amigos, es respetado por Thor y quien destruyó al Destructor. Los asgardianos respetaban la fuerza, y el mismo padre de todos, además de ser el guerrero más grande, era el mejor mago de Asgard. Pepper, ¿podrías acompañar a la dama a la habitación de invitados donde podrá cambiarse? Probablemente hayas olvidado dónde está, resopló Potts. Lady Sif, sígueme. ¿Olvidaste dónde está la habitación de invitados? Rowdy levantó una ceja. Sabes, los invitados normalmente duermen en mi habitación, dijo Tony riendo. Creo que ayudaré a Pepper. A Betty no le interesaba oír a los hombres hablar de sus aventuras amorosas. Sin embargo, la nueva chica, por el contrario, le interesaba. Su análisis de sangre ya valía mucho. En general, luchaba con la curiosidad humana normal y la picazón de un científico, por lo que la morena se retiró, dejando a los tres hombres solos.
O mejor dicho, 2,5 porque Bruce, que no toleraba el alcohol, ya estaba borracho, se había tomado 3 Ramblers con un cóctel. ¿Te gustó la chica asgardiana?, preguntó Stark con Sona. Olvídalo. Te destrozará el culo en un arranque de pasión. Y literalmente, con las manos desnudas, el genio mostró vívidamente una pantomima de culo destrozado. No, ni siquiera lo pensé, vale, lo pensé, pero ella no está a mi nivel, dijo el soldado con nostalgia, agarrando el siguiente vaso. Pruébala. Ella también es una guerrera, tal vez tan simple y directa como tú. Acércate a ella y dile: cariño, ¿quieres probar mi serpiente negra de Alabama? Maldito Stark. Eso fue algo de una sola vez. Y fue una apuesta contigo. Casi lo había olvidado. Y la chica del bar que accedió a ello probablemente no lo haya olvidado y recuerde tu serpiente negra. Tony no pudo evitar reír. Después de un segundo, Rowdy se sacudió, gorgoteando en su vaso, y luego se rió, secándose las lágrimas. Pero en serio, inténtalo. No te van a pegar por intentarlo, aunque puede que sí. Pero te devolveré la vida. Gracias, eso es reconfortante. Siempre eres bienvenido, amigo. Stark le dio una palmadita en el hombro, mirando a Venner, que se había quedado dormido. Ahora que el ex señor Green está dormido, podemos hablar de negocios. ¿No quieres hablar delante de él? ¿No confías en él? No, no es eso, es algo que tenía que decir. De todas formas, necesito tus contactos para que me ayuden a promocionar mis diseños para el ejército, que mostraré en la Stark Expo. Usted ha dicho públicamente que no fabrica armas, ¿verdad? No se trata de armas, sino de armaduras y equipo de protección. Proporcionaré especificaciones y material de video. No puedo prometer que los acepten, pero se los mostraré a las personas adecuadas. El tipo de personas que no creen que un soldado sea un desperdicio de dinero. Eso es todo lo que pido, asintió Stark. En su mayor parte, se tranquilizaba a sí mismo, ya que su reputación iba por delante de la suya propia. Así, por mucho que le tratara la prensa, los militares nunca se quejaron de la calidad y eficacia de sus productos. News Corp y Amer Industries están a la altura en este aspecto. Y si lo primero es por la dudosa y descabellada naturaleza de sus proyectos, en ese caso lo estarían en términos de calidad. Las chicas regresaron después de 40 minutos y Stark comprendió inmediatamente por qué. Sif no vestía armadura, sino pantalones azules ajustados que resaltaban sus piernas y trasero bien formados y no musculosos, zapatillas blancas y la misma blusa con volantes, bajo la cual se adivinaba el contorno de sus pechos sin sujetador. Sin embargo, dada la talla de Pepper y Betty, un 2,5 difícilmente les quedaría bien. Te ves hermosa, Lady Sif, comentó Stark mientras Rhodes tragaba saliva pesadamente, quien miraba fijamente a la muchacha, lo que hizo necesario darle un puñetazo en el hombro para hacerlo entrar en razón. Tony la había visto desnuda y estaba acostumbrado a los cuerpos de las mujeres. Había estado en la cama con todo tipo de bellezas. Pero el soldado, que hacía mucho tiempo que no tenía el día libre legal, tenía hambre de mujeres y Sif le gustaba mucho. Pepper, Betty, buen trabajo. Creo que deberíamos ir de compras juntos y comprar más ropa, comentó el CEO de Industrias Stark. No es que no tuviera cosas que hacer, pero hasta una dama de hierro necesita un cambio de actividad y descanso. Y hay motivación e interés. ¿No puede ir a Asgard? Intenté gritarle a Heimdall, pero nadie me respondió, dijo el guerrero, confundido. Eso significa que está muerto, o que el puente arcoíris ha sido destruido. De cualquier manera, todavía no hay forma de volver a casa, pero prometo que no comeré mi pan a cambio de nada. Ningún hijo o hija digno de Vanaheim ha sido jamás un gorrón. El puente arcoíris es el rayo que utilizas para viajar. La niña asintió. ¿Y cuáles son tus habilidades? Sé luchar, guerrero de hierro. Llámame Tony, se quejó Stark. Y en cuanto a luchar, ¿puedes defenderte? He tenido mi cuota de tareas de este tipo.
¿puedo confiar en ti después de tu ataque? Me disculpo de nuevo, digno. Creí que había regresado a un cuerpo no muerto por medio de la magia oscura. Pero juro por mi honor que te lo pagaré y daré mi vida por tu protección o la de quien tú indiques, dijo Sif con orgullo, agitando el pecho bajo la mirada de Rowdy. Pensaré en lo que dijiste, asintió Stark, sin estar de acuerdo todavía. Por un lado, si es tan tonta y directa como Thor, no será una trampa. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si es algún tipo de juego tortuoso y máscara? ¿Quién sabe, esos extraterrestres? Por cierto, Pepper, no viniste a verme con tus papeles. Pensé que no lo recordarías, respondió Pops con una sonrisa, sacando una voluminosa carpeta con papeles y un bolígrafo, que el inventor miró con pesar. Preferiría estar de nuevo en la cueva coleccionando armaduras que en medio de esta burocracia. Pero era parte de su trabajo, sin el cual no podía hacer las cosas que amaba hacer. Y Pepper era lo suficientemente buena como estaba. Solo le traía documentos para que los firmara, que no se iban a ir sin su firma. Y cada documento tenía una pegatina pegada, en la que, con una hermosa letra femenina, casi caligráfica, estaba escrito de qué se trataba, para qué servía y a dónde iría. Ya que se necesitaría un camión pequeño para transportar todos los contratos. Y eso es porque ahora tenía un montón de asistentes, y antes se las arreglaba sola. Aunque solía haber una junta directiva, que en ese momento estaba formada solo por 2 personas. Tony y Pepper. Mientras Tony comenzaba a leer los documentos en diagonal y rápidamente, Pops continuó. Por cierto, hace poco Natalia Rushman solicitó un puesto de asistente. Su CV es perfecto, pero... Jarvis te dijo que es un agente de S.H.I.E.L.D. Sí, lo sé, acéptala, comentó el multimillonario sin levantar la vista del documento que estaba firmando. Pero, ¿por qué? Tú mismo dijiste que ella es un agente. Al menos sabemos quién es. ¿Y si la próxima vez viene alguien desconocido, de fuera? Por cierto, tenemos unas 3 docenas de blancos fáciles en diversas posiciones corporativas. Desde Oscorp, Amer Industries, la gente de Wilson Fisk, Shields y otros, ni siquiera estoy hablando de cosas pequeñas como el FBI, hay un departamento entero. Jarvis los lleva a todos a una búsqueda inútil y los alimenta con desinformación. En cualquier caso, yo tengo la tecnología principal aquí, dijo, señalando con el dedo índice el garaje y luego se dio un golpecito en la sien. Y aquí. Deja que los grandes jueguen a los espías. Los chicos siempre son chicos, ¿no? ¿Me das cuenta de ello? Por supuesto que lo soy. Soy el ejemplo definitivo. Stark orgullosamente empujó su pecho hacia adelante y miró a Sif. Por cierto, señorita, ¿sabe cómo disparar un arma? Un verdadero guerrero lucha con acero. No lo harás. Pepper, consigue algunos buenos instructores o incluso haz que esa chica, Natalie, la entrene. El escudo descubrirá la identidad de nuestra invitada de todos modos, así que es una situación en la que todos ganan y una apuesta arriesgada. También nos lo pagarán, dijo Pepper, y por un segundo la cara de Pepper mostró la sonrisa depredadora de una auténtica empresaria. Porque, por muy inofensiva y modesta que pareciera, en las grandes empresas es o un depredador o una víctima. Y mucha gente cometió el error de pensar que Pops era esto último, y ella se aprovechó de ello para crear esa imagen. ¿Tenemos una cita?, preguntó Stark después de terminar su papeleo. Ya sabes, yo, la luna, DeLorean y 2 burritos. Muy tentador, sobre todo por lo de los burritos. Pero, por cierto, todo esto se debe a ti, le señaló acusadoramente. Pero espero un burrito y una cita durante la Stark Expo. ¿Lo tienes? Stark sonrió y asintió con la cabeza hacia Rowdy, quien le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Aprende mientras estoy vivo. Betty, ¿puedo ayudarte? Mi novio está borracho, lo llevaré yo, dijo Betty. Además, ver su cara por la mañana cuando tenga resaca será divertido. ¡Qué mujer más aterradora!, dijo Tony cuando el científico y Pepper se fueron. Ella podría detener a Hulk al galope y entrar en un laboratorio radiactivo. Sería una gran guerrera, asintió Sif en señal de acuerdo.
Pero sería una mejor científica, ¿no estuvo de acuerdo Stark? Por cierto, ¿tiene usted un alma gemela, señorita Sif? Tuve uno, pero eligió a un mortal, respondió amargamente la muchacha, sin poder contener una mueca de dolor. Y Tony recordó haber visto a una linda chica entre los civiles protegidos por Thor. Pensé que podría atraerlo si me convertía en guerrero. Friendzone, Stark se encogió de hombros. Él tampoco había escapado, pues en su juventud no había sido guapo, sino más bien todo lo contrario. Pelo grasiento y lleno de granos. Aunque ya era el alma de la compañía y podía cabalgar sobre el carisma o la riqueza, como suele ocurrir, Stark siempre se sentía atraído por los más inaccesibles. Es un asunto muy desagradable. Debes tener claros los hechos antes de hacerte ilusiones. Me parece que ese tipo era un tonto. La voz de James, que había llegado al punto de la embriaguez en que su lengua estaba suelta pero todavía entendible, finalmente se abrió paso. ¡Qué mujer tan hermosa y fuerte! Tus palabras son dulces, Midgardiano. Especialmente tu cabello, tan hermoso, dorado. ¿Dorado? ¿Lo ves así? Casi saltó. Sí, ¿cómo sería si no? Yo también, asintió Stark. ¿Puedes explicarme cuál es el problema? Loki me lanzó un hechizo desagradable. Todos veían mis rizos dorados como más negros que la noche, sucios y enredados, no importaba cómo los peinara o incluso si me cortaba el pelo. La sorpresa pasó y la niña sonrió. Así que la muerte me lo quitó. Bien por ti. Por cierto, Rhodey no es solo un Midgardiano. Es un guerrero como tú y un señor de la guerra. Tony promocionó a su amigo. Ah, casi lo olvido, tengo mucho más que hacer. Stark se retiró, dejando que el chico y la chica de mundos diferentes se deleitaran mutuamente con historias de guerreros y de combate. No era que no estuviera interesado o que no quisiera complacerlos. Simplemente decidió darles una oportunidad. Tony se aseguraría de que su compañero no terminara con el trasero abierto si no funcionaba. 10 de septiembre de 2010, 20:55, el mes que quedaba antes de la exhibición pasó volando para Stark. Organizaron la producción, estudiaron el esquema de encantamiento y las propiedades del metal Mjolnir, investigaron la sangre de Thor y el cuerpo de Sif, quien fue razonablemente servicial después de asegurarle que no se le harían rituales de sangre ni se le harían maldiciones. La chica se acostumbró a la sociedad humana bastante rápido, aunque al principio tuvo algunos arrebatos. Esto era especialmente cierto en el caso de los hombres. Lo que para un hombre moderno se consideraba normal o incluso aceptable, pero al límite, para Sif era una ofensa, y solo la intervención de Pepper salvó a los pretendientes fracasados de sufrir heridas graves o de morir. No es que no hubiera acoso en Asgard. Es solo que debido a la fuerza de los cuerpos asgardianos Iván, una chica a la que no le gustaba la atención podía abofetear al desafortunado pretendiente en la cabeza con todas sus fuerzas. Una chica que puede levantar de 12 a 15 toneladas. Está claro lo que eso significa para la persona promedio. Sif era una guerrera de la familia gobernante de Vanaheim, por lo que su reacción fue aún más dura. Por cierto, la maldición de Loki casi le cuesta la vida en una ocasión, y solo la intervención directa de Odín lo salvó. En general, Sif se hacía pasar por guardaespaldas de Pepper, con la ayuda del entrenamiento de Natalie, que resultó ser Natasha Romanova, una espía de la KGB que había escapado de Rusia y actual agente de S.H.I.E.L.D. Tony no sabía lo que Pepper le había dicho a Phil, pero S.H.I.E.L.D. había pagado por el derecho de entrenar a la guerrera, no en dinero, sino en servicios. Así que cada 3 días que pasaba en los campos de entrenamiento de esta organización ultrasecreta, en esos días su trabajo como guardaespaldas lo hacía solo Natasha. Por cierto, la investigación que Betty hizo del ADN de Thor y Sif reveló el parentesco de estos clanes con los humanos. Incluso son genéticamente compatibles y podrían tener hijos en común. Solo que, mientras que los humanos son un producto de la evolución natural, los Ases y los Van son una subespecie creada artificialmente. El genoma ha sido limpiado de enfermedades hereditarias, los genes que causan el envejecimiento han sido eliminados y los que lo retrasan han sido amplificados y duplicados muchas veces.
Una estructura así no podría haber sido creada por la naturaleza o la selección, solo por extensas intervenciones genéticas a lo largo de docenas de generaciones. Pero las sorpresas no acabaron ahí. La estructura energética de las almas de los Ases y los Van era similar a la de los titanes. Es decir, a diferencia de los magos, dioses, espíritus o demonios más elevados, para quienes el cuerpo es solo un material consumible que se puede volver a crear en cualquier momento, los Ases y los Van, por el contrario, desarrollaron el cuerpo y unieron con él todas las capas del alma de forma mucho más densa. Esto les dio una fuerza, vitalidad y resistencia a la magia y al poder tan asombrosas. Ningún material orgánico podría soportar tales cargas. Los huesos estallarían y los músculos se desgarrarían. Pero, a diferencia de los mismos titanes e incluso de los semititanes, la octava capa del alma, que otorga la inmortalidad, en estos dioses escandinavos estaba apenas comenzando. Esta combinación de genoma y estructura del alma prácticamente perfectos prolongó su vida 100 veces más que la de los humanos. Sin embargo, lo más importante que Stark aprendió de esto fue que su objetivo de prolongar la vida de Pepper estaba más cerca. Ni siquiera pensó en su negativa. Si ella se niega, él le inyectará la vacuna mientras duerme. Si ella se entera y lo odia, que así sea. Tony siempre había sido egoísta y hacía lo que quería, no lo que otros pensaban que era correcto. Sin embargo, todavía faltaba mucho tiempo para que se creara un suero completo y se probara primero en animales y luego en humanos o homúnculos creados artificialmente. La transformación de Venere en Ulf fue un ejemplo perfecto de lo que podría llegar a suceder. Y finalmente, después de 3 meses de preparación intensa, la Stark Expo estaba lista para abrir. Tradicionalmente, la feria no se limitaba a Stark Industries. Cualquier empresa podía construir un pabellón o alquilar la sala principal de exposiciones para mostrar sus prototipos o novedades. Algunos jóvenes talentosos y equipos de inventores recibieron apoyo de forma gratuita. Y, en principio, se prestó mucha atención a los jóvenes. Muchas escuelas e institutos recibieron invitaciones gratuitas para excursiones a la Stark Expo. Por eso, la exposición siempre ha despertado un gran interés de las empresas, los medios de comunicación y los espectadores comunes. En este momento, la atención ya alta se ha multiplicado por 10. Por un lado, las empresas vieron en ello una oportunidad de desplazar a la ballena moribunda de lo que parecían antes. Por otro lado, muchos querían ver lo que Stark tenía que ofrecer en lugar de armas o ver la última Stark Expo por sí mismos. Sobre todo porque Tony no había escatimado en fondos, construyendo una enorme sala de exposiciones hemisférica con stands que podían acoger hasta 20.000 personas a la vez. Lo más sorprendente de esta sala era que no tenía soportes. Era como si estuviera hecha de una sola pieza de cristal afilada en panales hexagonales. Iluminada por proyectores holográficos, focos que cambiaban de color y una capa de pantallas AMOLED transparentes y tintado electrónico, podía mostrar imágenes absolutamente fantasmagóricas, que atrajeron la atención incluso antes de la inauguración de la exposición. La sala de exposiciones estaba repleta en ese momento, a pesar de que las entradas para la ceremonia de inauguración eran solo por invitación. Tony no quería ver en su exposición solo a gente rica con cara de estar tratando de ir al baño con estreñimiento. Por eso, las invitaciones se enviaron principalmente a científicos famosos y universidades técnicas. Por supuesto, las empresas que exponían en la feria podrían haber invitado a otras 5 o 100 personas más. Un par de invitaciones fueron para las redacciones y los medios de comunicación que eran menos crueles con Stark. Tony no es vengativo, pero Pepper sí. Así que el resto de nosotros tuvimos que encontrar otras formas de entrar en la feria. El podio estaba en una plataforma elevada justo en el centro de la sala. Desde allí, había una pasarela estrecha que conducía a un gran escenario frente a la entrada. Se escuchaba música discreta y el techo y los hologramas creaban la ilusión de estar bajo el agua. Peces holográficos nadaban y los rayos de luz solar artificial, distorsionados por ondas ilusorias en el techo, caían desde arriba como si se refractaran. La gente hablaba, creaba ruido blanco entre la multitud y filmaba las maravillas de la tecnología con sus teléfonos. Muchos creían que esa era la presentación de lo que Stark quería mostrar.
Otros no estaban de acuerdo con ellos y decían que era demasiado superficial para tal genialidad. De repente, se oyeron 3 chasquidos ilusorios y sus correspondientes destellos. Los entendidos y fanáticos de las películas de ciencia ficción, en concreto de Regreso al Futuro, los habrían reconocido como el efecto especial de una máquina del tiempo en movimiento. Pero nadie tuvo tiempo de darse cuenta, ya que un DeLorean volador apareció del aire, pasó velozmente por encima de las cabezas del público y aterrizó en el escenario. El coche patinó hasta detenerse por completo. Tony Stark, con un traje azul a medida y una corbata de rayas azules y doradas, salió elegantemente por la puerta y se quitó las gafas de sol. Las luces cambiaron a penumbra y los focos iluminaron a Stark con un punto blanco separado mientras la gente se alejaba del espectáculo. Algunos gritaban asustados. Tony habló en voz baja, pero su voz viajó por todas partes y el ruido de la multitud fue silenciado mágicamente por los sistemas de cancelación activa de ruido. Os saludo a todos, Tony levantó la mano. Algunos de ellos repitieron su gesto. Alguien gritó. Te amo, Tony. Y la voz era masculina. Sí, yo también los amo a todos. Especialmente a aquellos que predijeron la desaparición de mi empresa. Se oyeron risas ahogadas entre la multitud. Excepto que todos deben recordar que es Stark Industries. Sí, mi padre hizo la mayor parte de su fortuna en armas, al igual que yo. Pero ese no era su objetivo. Su objetivo era el futuro. Hace 60 años, intentó fabricar un coche volador. No solo participó en el proyecto Manhattan, sino también en la creación del Capitán América. Empezó a fabricar armas para conseguir los fondos necesarios para cumplir su sueño de ver florecer el pensamiento y el genio humanos. Para ver lo que la humanidad podría lograr si no gastara la mayor parte de su energía y recursos en la guerra, sino que impulsara el progreso. Vencer las enfermedades, la gravedad, las estrellas y su propia codicia. Tony abrió los brazos y en el techo aparecieron vídeos de Howard Stark y sus proyectos. No me excusaré ni seré hipócrita. No entendía la visión de mi padre, que era hacer del mundo un lugar mejor, incluso para mí. Para darme cuenta de esto, tuve que estar preso, al borde de la muerte y afrontar las consecuencias de mis actividades. Esto me abrió los ojos y me dio muchas ideas que mi padre no pudo realizar debido a la falta de tecnología de su época. Así que os presento no solo bienes, sino el futuro. Stark extendió los brazos hacia los lados. Detrás de él, las siluetas hasta entonces invisibles bajo las telas negras impenetrables se iluminaron, elevadas por plataformas elevadoras circulares en la penumbra. Al acercarse a la primera de ellas, la dejó caer de golpe al suelo, revelando un coche plateado de aspecto futurista. Ni un solo ángulo recto, las líneas suavizadas y los contornos depredadores recordaban más al coche de Batman. Sin embargo, la practicidad seguía primando sobre la belleza. Al examinarlo más de cerca, el techo abovedado es bastante voluminoso y deja mucho espacio en el interior. Y el maletero también es grande. Presentamos el Stark Mobile. Mucha gente en la sala gritó, por lo que Tony interrumpió y agitó la mano para calmar a los que estaban demasiado emocionados. Sí, y el que hacía ruido trabajaba más duro. Gracias a la tecnología patentada de baterías ultracapacitivas, una sola carga a 60 millas por hora es suficiente para 2000 millas. Se carga en 15 minutos desde una estación de carga propia al 80% desde la red eléctrica de la ciudad en 24 horas al 100%. Mientras Tommy empezaba a hablar, en el techo, detrás de él, aparecieron imágenes del Stark Mobile en movimiento y en el aire aparecieron su esquema holográfico y sus especificaciones. Las puertas del coche se abrieron hacia arriba y hacia los lados como las alas de una golondrina. El capó y el maletero siguieron, revelando un gran espacio vacío. El techo se volvió completamente transparente, dejando a la vista los 5 asientos individuales con forma anatómica, 2 delante y 3 detrás. La tapa circular de la plataforma sobre la que se apoyaba el coche empezó a girar. El Starmobile está equipado con piloto automático, autorizado para conducción autónoma en carreteras de Estados Unidos. Stark, que sobrevivió a otro ruido y a otro griterío de la multitud, se alegró de haber llegado a un acuerdo con Shield.
De lo contrario, habría pasado mucho tiempo viajando por las comisiones sin garantías de que le otorgaran la licencia. Y ni siquiera los sobornos habrían sido una panacea. El DMV es muy conservador en este aspecto. Solo vale la pena recordar sus prohibiciones a los coches sin espejos, aunque desde hace mucho tiempo hay coches en los que la función de estos la cumplen las cámaras. La velocidad máxima es de 320 km por hora, pero está limitada a 240 km por hora por software. Los neumáticos sin cámara resistentes al desgaste no temen los pinchazos y no requieren inflado. La suspensión automática independiente electromagnética no solo garantiza la ausencia de vibraciones incluso en grava y hoyos de hasta 20 centímetros de profundidad fuera de la carretera, sino que también permite cambiar la distancia al suelo y la rigidez. El coche también puede cambiar de color entre una selección de 250 diseños. El coche lo demostró cambiando gradualmente de color, de plateado a blanco, luego a rojo, azul, naranja, etc. Pero eso no es lo más importante de este extraordinario coche. Un hombre con uniforme de obrero de la construcción corrió hacia Tony desde detrás del escenario y le entregó un mazo de 16 kilos. El inventor se acercó al coche, dio un golpe amplio y golpeó el capó con todas sus fuerzas. Se produjo un sonido desagradable y agudo que el modificador de ruido no pudo controlar, el suelo del escenario vibró y eso fue todo. El coche no sufrió ni un rasguño. Después de eso, Tony golpeó el cristal con el mismo resultado. Al pasarle el mazo, en el que los espectadores especialmente atentos podían ver abolladuras, Stark continuó. Una aleación especial sintetizada por los científicos de nuestra empresa. Tony no se llevó todo el mérito, pero fue él quien lo hizo, y por accidente, cuando intentó convertir vibranium en adamantium, pero no le puso suficiente maná. Solo era un poco peor en la absorción de energía cinética, era mucho más fuerte, aunque no tanto como el adamantium puro. Se llama vibración. Podría absorber hasta 1 megajulio de energía a la vez, suficiente para chocar contra una pared de hormigón a 80 millas por hora. E incluso a una velocidad superior, los amortiguadores electromagnéticos internos se activarían y el interior se rellenaría con espuma elástica. Pero este es solo el primer modelo. Ante los gritos, alaridos y demás exclamaciones que emitían las voces humanas, Tony se acercó a la segunda silueta y la derribó también. El coche era similar al anterior pero con formas más aerodinámicas, con alerones delanteros y traseros regulables y 2 pequeñas aletas traseras retráctiles. Todos estos excesos se hicieron evidentes cuando las ruedas se retrajeron en los pasos de rueda y se cubrieron con carenados retráctiles. El coche se elevó en el aire hasta medio metro de altura. Mi padre llevaba mucho tiempo queriendo fabricar un coche volador y lo conseguí. Gracias al efecto pantalla, los motores de chorro de iones pueden elevar el coche hasta una altura de 2,5 metros, utilizando el aire circundante como cuerpo de trabajo. El Stark Spider tiene las mismas características que el Starmobile y puede volar hasta 700 millas en modo de vuelo. Además de un sistema de cambio de color más avanzado, se puede utilizar cualquier imagen en lugar de pintura. Los Stark Spiders aún no se pueden utilizar en modo de vuelo sobre vías públicas, pero pronto se concederá una licencia. Es cierto que solo en modo de piloto automático. Ante los ojos del público, que ya estaba asombrado, la araña de Stark cambió su color plateado por una imagen del logotipo de la empresa, personajes de anime y Bob Esponja. No se sabe qué impresionó más a los espectadores, si el coche despegando o Bob Esponja, pero el efecto fue impresionante. La gente no sabía si podía sorprenderlos aún más, pero Stark lo logró. Después de esperar a que el público se calmara, Tony arrancó el último paño. Y por último, el plato fuerte y la estrella del programa de esta noche. Starkfire. Exclamó Tony, dejando al descubierto un DeLorean. Que fue cambiando de forma poco a poco hasta convertirse en un Lamborghini Aventador. Y después en un Bugatti Veyron, hasta que volvió a adoptar la forma de un Stark Spider con ruedas ocultas y voló por los aires. Un híbrido que imita completamente el vuelo. Capaz de viajar 2.000 millas a velocidades de hasta 500 millas por hora y hasta 4.000 cuando se instala un segundo paquete de baterías de alta capacidad dentro del capó.
Ahora no necesitas ningún auto en el mundo, un helicóptero o incluso un avión. Los tienes todos. Y sí, tiene licencia para volar incluso con piloto automático, por lo que agradezco a la Administración Federal de Aviación. Incluso los más escépticos se dejaron llevar por la emoción. Sin gritar, por supuesto, pero entusiasmados y hablando animadamente. Los camarógrafos filmaban con sus cámaras, temerosos de perderse un instante. Casi todos sacaron sus teléfonos móviles para tomar fotografías o vídeos. Tardaron unos 5 minutos en calmar a todos. Y ahora todos ustedes se estarán preguntando, ¿cuánto costaría un Flier, un auto, un Speder o incluso más seguro, irrompible y ultra confiable? ¿$1 millón? ¿2 millones? ¿10? Honestamente, yo mismo no pude estimar su valor durante mucho tiempo. Hasta que decidí que no iba a venderlos. Todos son por suscripción. Comenzaron a aparecer hologramas con precios encima de los coches. $700 al mes por un Stark Mobile. $2,000 por un Stark Spider. $20,000 por un Flier. $20,000 al mes es mucho dinero, pero no para la aviación civil. Un helicóptero costaría más que eso, y necesita un hangar, mantenimiento y espacio de aterrizaje, por no hablar del combustible. Y el helicóptero en sí es muy caro y requiere una licencia de piloto. Tony parecía estar negociando por nada. Pero cada máquina no le costaba más que un montón de chatarra, que se transforma en un artefacto cerrado para los trabajadores llamado impresora 3D especial. Es cierto que para evitar que la gente perdiera su trabajo se había creado toda una cadena de producción, que era completamente inútil. Stark esperaba que los espías intentaran recrear su máquina a partir de planos falsos. O intentaran desmontarla, porque en ese caso, si lograban destruir la vibración, lo que ya era poco probable, terminarían con acero común y corriente. El modelo de suscripción se eligió por una razón. Había que renovar la transformación. Pero incluso aquellos que no quieran alquilar el Stark Mobile a largo plazo pueden utilizarlo en el primer taxi no tripulado y en el servicio de coche compartido. $50 al día y es todo suyo. Parecía la gota que colmó el vaso, pero Tony acabó con todos. Final del capítulo.